Bienvenidos al Nacional Libertario. Bueno, el fiscal Abbott ha hecho nuevamente declaraciones que son bastante conflictivas. No nos olvidemos de declaraciones anteriores, sobre todo justo en el curso del 1810, cuando él planteó de que no era misión de la justicia o de la fiscalía el garantizar la paz social, o declaraciones sobre el terrorismo en el sur, donde él planteaba de que las acciones que se estaban viviendo eran acciones que estaban destinadas a provocar miedo, pero que no eran terrorismo. O sea, era una cuestión... El fiscal Abbott en más de una ocasión ha mostrado una evidente falta de tino político, por un lado, y por otro lado también una inclinación a abandonar la lógica más elemental de defensa del Estado, que es una de las misiones fundamentales de la Fiscalía, del fiscal nacional, para perseguir sus propias convicciones políticas o las convicciones políticas del sector que lo instaló en la Fiscalía Nacional. No nos olvidemos de que existe el rumor de que el señor fiscal Abbott habría sido colocado en el puesto en el cual está porque él se habría comprometido, por ejemplo, a no perseguir el financiamiento irregular de políticos. Esto fue el tema del caso Sokimich, caso Penta, etcétera, donde estaba toda la clase política involucrada con formas ilegales de financiar sus campañas electorales. Bueno, y en este marco anterior de situaciones que se han dado en torno a la Fiscalía Nacional, en que el señor fiscal hace estas declaraciones, es un fiscal que ya no tiene mucho, no tiene mucho en el depósito del banco de la confianza, para no decir de que está endeudado hasta las orejas. Y naturalmente que genera reacciones, y genera reacciones porque la gente en Chile, la verdad es que ya está cansada. Está cansada de tener una justicia que parece ser excepcionalmente dura contra los defensores del orden público, que parece ser excepcionalmente dura cuando existe una conveniencia política para ciertos sectores, y es excepcionalmente blanda cuando resulta de que hay amistades, cuando hay redes de influencia, o cuando efectivamente se trata de proteger al ciudadano normal y corriente de grupos de violentistas, de criminales, de delincuentes, etc. Es por lo demás el señor fiscal Abbott, cabeza de una institución que enfrenta la acusación de ser una institución especialmente floja a la hora de investigar, a la hora de transformar los éxitos de Carabineros y la Policía de Investigaciones a la hora de detener a delincuentes en convicciones, es decir, en que a los delincuentes efectivamente los metan a la cárcel. Entonces veamos qué es lo que dice entonces el fiscal Abbott aquí a la tercera, porque hay un par de puntos donde uno puede estar de acuerdo con él y hay otros puntos en los cuales uno naturalmente puede estar en desacuerdo con él, y es un problema conceptual fundamental de lo que es su misión como fiscal nacional y de lo que es la misión o la posición de las Fuerzas Armadas y de orden dentro de lo que es el marco de una institucionalidad y de un Estado que está obligado por ley a mantener el orden público y que está facultado por el pueblo a través de sus leyes, porque esas son la expresión de soberanía popular, en el mejor de los casos, para hacer cosas que al ciudadano normal y corriente le están prohibidas. Entonces dice entonces el fiscal nacional que asistió a una sesión especial del Senado solicitada por los senadores Víctor Pérez y Kenneth Puck, o sea, de la UDI y Independiente, para dar cuenta de los criterios en investigaciones que involucran a uniformados. Aquí hay un uso excesivo, hay un uso de un excesivo afán punitivo del Ministerio Público contra las Fuerzas Armadas, dijo el senador Pérez, mientras que los senadores del Partido Socialista, por supuesto que cuestionaron el objetivo de la sesión, porque el cuestionar al señor fiscal es cuestionarlos a ellos, es cuestionar a su sector político. No olvidemos de que, nuevamente, Abbott es una criatura de Bachelet y de Guido Girardi.
El fiscal nacional Jorge Abbott asistió hoy vía telemática a una sesión especial del Senado solicitada por senadores Víctor Pérez y Kenneth Pugh para abordar los criterios de las investigaciones que involucran a un informado, nos informa La Tercera. Según dijo Pugh, el objetivo de la sesión era conocer cuáles son las garantías que van a tener los militares que salen en apoyo de una instrucción constitucional en un estado de excepción constitucional. En esa línea señaló que tenemos que garantizar el orden público y tenemos que disminuir la movilidad. Eso justifica la excepción constitucional y tenemos que proteger a todos los agentes del Estado que están cumpliendo eso. La primera línea de los hospitales y todas las otras líneas que son las fuerzas militares y las patrullas militares en los lugares donde ellos están. Por su parte, Pérez sostuvo que aquí hay un uso de un excesivo afán punitivo del Ministerio Público contra las Fuerzas Armadas. Además dijo que lo que estamos defendiendo es que aquí hay que respaldar las fuerzas militares y policiales que están defendiendo a la ciudadanía, no por el hecho de llevar uniforme, inmediatamente imputarlo. La respuesta del fiscal nacional es la siguiente. Señalar que alguien es imputado por vestir uniforme nos parece una aseveración bastante grave. Pobre víctima el señor fiscal. Pero nosotros todos los ciudadanos chilenos son exactamente iguales. No se le cae la cara de vergüenza al conde Doku, ¿no es cierto? Y precisamente por la igualdad de la ley es que los fiscales del Ministerio Público tienen que tomar decisiones que muchas veces no son comprendidas por la ciudadanía. En primer lugar, los ciudadanos no son exactamente iguales, señor fiscal. Al ciudadano que se le pone un uniforme y se le entrega la misión de restablecer el orden, se le entregan facultades que al resto de los ciudadanos no se les dan. Se los pone en una situación que a la cual al resto de los ciudadanos no se les pone. Se tienen que considerar ese tipo de cosas también. Pero más allá de esta guirlanda retórica del fiscal, entremos al fondo de lo que él plantea. Abbott respondió sobre las imputaciones que han recaído sobre uniformados en casos que investiga el Ministerio Público, señalando que esa calidad es parte del proceso de una indagatoria. El problema está dado por algunas concesiones equívocas en lo que dice relación con la calidad de imputado y también con la presunción de inocencia. Como sistema, en lo que estamos en deuda es haber fortalecido el concepto de presunción de inocencia. El señor Abbott sabe exactamente bien de que sus fiscalías y sus fiscales utilizan la indagatoria para desprestigiar a las Fuerzas Armadas y de orden. ¿Por qué? Porque si se inicia la indagatoria, no es tanto el hecho de que se inicie una indagatoria, porque cuando hay hechos que son complejos, como el uso de la fuerza, evidentemente que se tiene que investigar si todo se cumplió de acuerdo a la norma. Otra cosa son medidas cautelares pedidas por los fiscales que están a su discreción. Otra cosa es el trabajo que hacen con la prensa. Son dos cosas muy distintas. El hecho de mandar a militares detenidos, como fue lo que pasó por ejemplo en la Villa O'Higgins, por haber hecho uso de sus armas contra una horda o un grupo de personas que se les fue encima, y comunicarlo de inmediato a la prensa, colocar los detenidos en una unidad de carabineros, o sea, ni siquiera en una unidad militar, son acciones que nos hablan mucho del descriterio de las fiscalías regionales, y ese descriterio de las fiscalías regionales es producto del descriterio de la Fiscalía Nacional. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos no dio parámetros de conducta en este tipo de casos que sean efectivamente como lo podemos plantear, parámetros que sean aceptables para todas las partes. Y en el peor de los casos ha estado efectivamente aleonando a los fiscales para que inicien causas contra uniformados involucrados en situaciones complejas, en las cuales se van a ver siempre involucrados porque su misión es la de entrar a situaciones complejas. ¿Ya? Y en ese marco, evidentemente que el trato que les da la Fiscalía, sabiendo que el hecho de imputar a una persona en Chile es prácticamente el hecho de condenarlo mediáticamente, ¿ya? Y que eso tiene consecuencias radicales para el futuro de esa persona. Muchos carabineros han sido, eso es naturalmente también un problema del alto mando de carabineros, ¿no? El comandante, o sea, el general director de carabineros y su gente ahí, el Ministerio del Interior, son una vergüenza.
que, por ejemplo, dan de baja a uniformados antes de que exista un fallo judicial respecto de si son culpables o no son culpables de algún tipo de ilícito durante una situación compleja. O sea, sabemos de que existe un mundo mediático y un mundo de acojonados políticos, ¿no?, que prefieren quemar de inmediato los fusibles, que son los pequeños soldados, carabineros, oficiales, etc., a la hora de ser confrontados con una situación en la cual pueden ser criticados por una supuesta falta de los mismos. Entonces el señor fiscal nos sigue explicando y tiene razón en ese punto. Tiene razón de que la gente en Chile no comprende la diferencia entre imputado y condenado. Tiene razón de que en Chile no existe la presunción de inocencia. De que en Chile la gente está siempre muy rápida en ir y simplemente establecer la culpabilidad de una persona solamente porque ésta apareció indicada como culpable o como acusada en un delito. Menos mal que la inmensa mayoría de los chilenos no son jueces, pues si no en Chile sería un baño de sangre. Y en ese punto estamos de acuerdo con el fiscal. Pero eso es algo que tiene que considerar la fiscalía a la hora de hacer sus declaraciones, a la hora de tomar sus medidas, a la hora de hacer sus indagatorias. Y no, los ciudadanos de uniforme no están en la misma situación que cualquier otro ciudadano chileno, porque es el Estado el que los manda a involucrarse en situaciones de complejidad, de estrés y de violencia. Y los manda para restablecer el imperio de la ley a través de lo que es el uso de la fuerza que confiere el Estado. De la fuerza del Estado, que tiene el monopolio de la fuerza. Así que ese punto ya es bien complejo, lo que dice el señor Abbott, porque indica de que no entiende, o no quiere entender, o está haciéndole sabotaje a la misión de las Fuerzas Armadas y de Orden a la hora de que ellas restablezcan el orden público. Ese es un punto complejo, pero en lo que él plantea respecto de la opinión pública, calidad de imputado, tiene razón. Entonces, lo que nos preocupa es que pareciera que quisiera establecerse como una presunción de inocencia reforzada, como que el Ministerio Público tuviera que anticipar la causal de justificación por el solo hecho de que se trata de un funcionario público que está cumpliendo una labor excepcional que es la custodia del orden público, que deben hacerlo cumpliendo con las normas que la ley establece en protección de los ciudadanos. Y efectivamente debe haber una presunción de inocencia reforzada para los uniformados. Así como lo existe en la inmensa mayoría de los países del mundo, ¿no? Porque se ven, así como son, ahora ya no son considerados ministros de fe, por ejemplo, los carabineros en Chile, pero las policías en todo el resto del mundo son considerados ministros de fe. Eso significa que la declaración de un policía tienes que tener argumentos muy, muy serios. Y tienes que tener una situación probatoria muy, muy relevante como para ir y dar vuelta las declaraciones de un oficial policial o de un oficial uniformado en caso de que sea mandado a restablecer el orden público en un caso de excepción constitucional. Porque se entiende en el mundo civilizado de que no son ciudadanos normales, que están en una situación no normal. Pero bueno, sabrá el señor Abbott por qué quiere entonces colocar a los carabineros que están combatiendo con el narcotráfico al mismo nivel que un tendero que vende televisiones, ¿no? Pero bueno, hay una confusión y una exageración, continúa el fiscal, respecto del carácter del imputado que pueden tener algunas personas o situaciones en las cuales puedan pasar en algún minuto en que las personas deban quedar retenidas por un periodo de tiempo, añadió. En otra de sus intervenciones, Abbott dijo que si las Fuerzas Armadas cumplen con las normas que las habilitan para usar legítimamente las armas, pues tendrán ese reconocimiento por parte del Ministerio Público, pero no tendrán ningún reconocimiento si es que no las usan en términos debidos y en consecuencia infringen sus obligaciones. Y como tal,
Si las infringes tendrán que responder como cualquier ciudadano ante la ley. Y eso es obvio y es lógico. Lo que no es lógico es la forma en que actúa la Fiscalía. No es lógico que la Fiscalía pida firmas mensuales para violadores, pero meta preso de inmediato a Carabineros. No es lógico. Se nota en la diferencia en el trato. Y mientras debiese ser bastante más, ¿cómo se dice esto? Comprensiva, no, ni siquiera comprensiva, sino que debiese considerar los parámetros en los cuales viven los oficiales y clases de Carabineros y la Fuerza Armada a la hora de tomar estas medidas cautelares, porque resulta que la inmensa mayoría de los uniformados no va a presentar peligro de fuga, no son un peligro para la sociedad, no son personas con antecedentes anteriores. Entonces, muchísimas de las medidas que toma la Fiscalía, que son recogidas por la prensa y que establece entonces un marco declaratorio por parte de la Fiscalía que genera esta presunción de culpabilidad de los uniformados, todo eso es decisión de la Fiscalía. No nos equivoquemos. Es lo que pasó, por ejemplo, con el carabinero que se defendió con su arma en Concepción. Que la Fiscalía, de la mano con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, trató de hacerlo pasar a él como si él fuese el agresor después de haber sido atacado en su moto. Menos mal que tuvieron un juez como la gente que le dijo: oiga, usted está loco. ¿Por qué? Porque en los fiscales se nota la intencionalidad política, se nota la asociación que hay entre los fiscales y algunos tribunales y los grupos violentistas. Y eso el señor fiscal Abbott no lo puede simplemente borrar diciendo: sí, es que aquí todos los ciudadanos son iguales ante la ley, porque no es correcto, no es cierto. Eso en Chile no es cierto. Y no lo es en ninguna otra parte del mundo tampoco. Un ciudadano al cual se le otorga entonces por ley la facultad y se le manda a solucionar o a enfrentar una situación de violencia, no está en la misma situación que cualquier otro ciudadano. Y menos aún cuando los fiscales, señor Abbott, de su fiscalía, son en general activistas, o hay muchos que son activistas políticos, o son flojos, o son malintencionados. Hay muchos que son así. Y hay otros que probablemente sean muy muy buenos. Pero no se notan cuando se trata de este tipo de temas. ¿Ya? Por su parte, el senador José Miguel Insulza cuestionó el objetivo de la sesión especial. Nunca entendí mucho cuál era el objeto de esta sesión. No, ¿para qué iba a entender el Panzer? No levantemos más fantasmas. Este país ha tenido muchos fantasmas en el último tiempo, como para que le agreguemos un cuestionamiento del Ministerio Público y los tribunales de justicia. Yo entiendo de que no quieran que Insulza y el resto de los giles no quiera que se cuestione el Ministerio Público y los tribunales de justicia, porque si el Ministerio Público y los tribunales de justicia funcionasen como debiesen, entonces debiesen estar libres mucha gente que hoy día está cumpliendo condenas políticas generadas por comisarios políticos, y otra gente que hoy en día tiene altos cargos en la República debería estar presa, o ha tenido cargos en la República, debería estar presa por corrupción, por sedición, por una serie de delitos que contempla nuestro Código Penal. Yo sé que al señor senador Insulza no le gusta la idea de que se cuestione al Poder Judicial, porque quizás se pueda establecer en algún momento la idea generalizada en nuestro pueblo, de que es necesario hacer una purga de la política del Poder Judicial y poner en el Poder Judicial y en la Fiscalía gente que le dé garantías a todo el pueblo de Chile y no solamente al senador Insulza y a sus amigos y a los operadores políticos y a los políticos también de los otros partidos y a los empresarios que son amigos de ellos, etc. Yo entiendo que no le guste. Entiendo que no le guste que ataquen entonces a esta figura tan comprometida con el mundo político que es Abbott. Porque él es una garantía de que no les va a pasar nada si dejan la escoba, como siempre. Bueno, pero volviendo al tema central que nos convoca. Dice entonces, también la senadora Isabel Allende tuvo una postura similar, planteando que no es muy claro entender la razón de esta
sesión especial. Uno entiende, y hasta ahora más o menos nos compartamos así, estas sesiones especiales se realizan justamente cuando hay situaciones bastante extraordinarias. Y evidentemente que hay una situación bastante extraordinaria. Porque lo que no están reconociendo ni el señor Insulza, ni la senadora Allende, ni el fiscal Abbott, es que el Estado, así como está funcionando en este momento, no está funcionando y no le está dando garantía a la gente de proteger su propiedad, de proteger su libertad, de protegerlos de agresiones de grupos políticos violentistas. No se ha iniciado ninguna causa por parte del fiscal nacional respecto de los organizadores, la gente que ha iniciado, que planeó los ataques sistemáticos terroristas contra el metro. Que yo sepa, no se ha iniciado nada. Puede que me equivoque. Ahora, esa causa no la han colgado de la campanita, ¿no es cierto? No se han iniciado causas contra la CAM. No se ha iniciado causa contra el Partido Comunista y su financiamiento de los terroristas del sur. No se han iniciado causas en una serie de casos muy complejos. Y cuando se inician las causas, extrañamente se inician justo el día después en que pasó el plazo de prescripción. ¿No es cierto, señor fiscal Abbott? Señor igual ante la ley. Pero con el uniformado, porque él obedece, con la gente honesta, que sí se somete al sistema, con la persona que defiende su propiedad, a veces armada, con él sí vamos a ser duros, ¿no es cierto, señor fiscal Abbott? No con el narco, no con el asesino, no con el terrorista. No, con ellos no. Seamos duros con aquellos que de todas maneras llevan una vida apegada a la ley. No con aquellos que la desprecian fundamentalmente. Y el señor fiscal Abbott y el señor Insulza y la señora Allende son parte de un grupo de personas que históricamente han despreciado la ley. No nos equivoquemos. Desde el punto de vista ideológico. Que desprecian la república, que desprecian los poderes independientes, que desprecian la justicia no política. Históricamente hablando. No nos equivoquemos en esa materia. Bueno, damas y caballeros, creo que este fue un video un poquitito más largo de lo que yo tenía considerado. Así que tengo que hacer todavía otros más. Y era lo que tenía que comentarles y contarles. Damas y caballeros, esta ha sido el Nacional Libertario. Que tengan un buen día.